El comercio internacional se realiza en divisas. Se entiende por divisa cualquier moneda que no sea la propia de un país. Un mercado de divisas funciona como cualquier otro mercado. Hay una cantidad de divisas en él y éstas tienen un precio, que es lo que llamamos tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una divisa respecto a otra y se expresa indicando ambas, por ejemplo, euros por dólar. En esta gráfica, por ejemplo, observaríamos un mercado de divisas en equilibrio, en este caso un mercado de euros-dólares, cuyas curvas de oferta y demanda coinciden en un punto que nos daría una cantidad demandada y un tipo de cambio. Por ejemplo, 70 céntimos de euros por dólar. En este mercado puede pasar que una divisa se aprecie, es decir, suba su precio, o se deprecie, baje su precio. Una divisa puede apreciarse porque es muy demandada o porque hay muy poca cantidad con respecto a otras divisas. Asimismo, puede depreciarse porque es abundante, hay mucha oferta, o porque hay una gran cantidad de ellas en relación con otras. Veamos, si volvemos a la gráfica anterior, qué pasa para que una moneda se aprecie. Como se trata de una divisa muy demandada, la cantidad ofertada de dólares va a aumentar y por tanto la curva de oferta se va a desplazar a la derecha. En consecuencia, el tipo de cambio, al aumentar la cantidad, bajará de 0,70 a 0,50. Al bajar el tipo de cambio, aumenta el valor, pues hacen falta menos euros para comprar un dólar. Partamos de la misma gráfica para ver cómo es el proceso de depreciación de una divisa. Como es una divisa con mucha oferta, la curva de demanda se desplazará a la derecha, aumentando la cantidad demandada. En consecuencia, el tipo de cambio del euro con respecto al dólar se deprecia de 0,70 a 0,90 euros por dólar. Es decir, sube el tipo de cambio y baja su valor porque hacen falta más euros para comprar un dólar. ¿Pero por qué un país demanda más o menos divisas extranjeras? Los principales motivos son los siguientes. El primero de ellos, las exportaciones o importaciones de bienes y servicios. Como es el exportador el que fija la moneda en la que se realiza una transacción internacional, normalmente fija la suya, o el dólar de Estados Unidos. Por tanto, los compradores o importadores demandarán la divisa acordada, lo que fomentaría su apreciación, como hemos visto, con respecto a otras monedas, y viceversa. Además, si sube la tasa de inflación de un país y la de los demás no, aumenta los precios y por tanto las exportaciones disminuyen, lo cual, como acabamos de ver, disminuye la demanda de la moneda del país en cuestión. Otro motivo es el precio del dinero, pues si aumenta el tipo de interés que los intermediarios pagan por los depósitos en una determinada divisa, esta va a ser más atractiva para inversores extranjeros, lo que aumentará su demanda y por tanto disminuirá su tipo de cambio. También son las previsiones de apreciación o depreciación. Si en un futuro se prevé que una moneda va a bajar su tipo de cambio, es decir, va a apreciarse, va a subir su valor, los inversores comprarán más, lo que hará que aumente la oferta y siga todo el proceso que ya hemos visto. Además, los bancos centrales a veces intervienen comprando o vendiendo su moneda a cambio de otras por determinados motivos, como veremos a partir de ahora. La autoridad monetaria establece el tipo de cambio central, pero después es el libre juego de la oferta y la demanda el que determina el valor de cotización en un mercado. Entonces es cuando la autoridad monetaria puede influir sobre la cotización de su divisa en los mercados internacionales, comprando divisas extranjeras a cambio de la propia cuando quiere devaluarla y comprando la propia a cambio de extranjeras para revaluarla. El cómo proceden las autoridades monetarias configura los sistemas monetarios. Definimos pues los sistemas monetarios como formas de fijar los tipos de cambio, es decir, maneras de fijar la cotización o el precio de las divisas.
En la actualidad, estos sistemas pueden ser de 4 tipos. El primero de ellos es de flotación libre, que son los más usuales. En ellos se deja actuar al mercado y no interviene la autoridad monetaria. El tipo de cambio de la divisa lo determinan la oferta y la demanda. El siguiente tipo es de flotación sucia, que es una variante del de flotación libre. Se deja actuar al mercado, pero en determinados casos la autoridad monetaria interviene comprando o vendiendo divisas extranjeras a cambio de la propia, para devaluarlas o revaluarlas. El tercer tipo de sistema monetario es el ajustable. Es una mezcla entre el de flotación libre y el de flotación sucia. Existen unos topes mínimos y máximos para los tipos de cambio. Mientras el tipo de cambio se mantenga en lo que se llama banda de fluctuación de topes, es decir, entre el mínimo y el máximo, es el libre juego de la oferta y la demanda el que determina la cotización de la divisa. Sin embargo, la autoridad monetaria intervendrá si se sale de esos topes. Un sistema monetario fijo consiste en establecer una divisa de referencia respecto a la cual se fija la cotización de la propia. Normalmente se elige una moneda fuerte, como puede ser el dólar americano. Muchas veces el que intervengan las autoridades monetarias genera problemas y puede llegar a formar lo que se conoce como una guerra de divisas, donde los países ajustan sus tipos de cambio artificialmente para corregir su situación económica mediante las exportaciones.